Bueno, entonces, ¿Cómo fue la figura de Petro en Davos? lo hemos dicho aquí en este programa muchas veces, Petro y Milei. A mí me encantaría ver un debate entre Petro y Milei. Eso sería como casi como ver una pelea de la, ¿cierto? De boxeo. Sí, porque sería fascinante ver, digamos, el discurso de Milei. Tú te imaginas a un marxista, ¿cierto? Viendo el discurso de Milei, le herviría la sangre, ¿no? Y tú los ves, obviamente, las reacciones que hubo entre las personas de izquierda frente al discurso de Milei esto es un neoliberal. Maduro lo llamó nazi, ¿no? O sea, Maduro dijo que Maduro se volvió a equivocar, como siempre que habla se equivoca. Dijo que Milei era un error en la historia de Argentina. Imagínate, ¿no? Y así como siempre hacen, cuando él habla todos se ponen de pie y lo aplauden, como en las películas de Robin Williams o en el Partido Comunista Chino. ¿Y qué sucedió? Que Javier Milei usó esto a su favor y lo retuiteó diciendo que el empobrecedor Nicolás Maduro nos dice esto, por consiguiente estamos por el camino correcto. Gustavo, hablemos por favor de Petro, no. Bueno, vamos a ver entonces qué. No dilate más hablar de Petro. Bueno, y empezando por también establecer, cierto, que queda aquí registrado que el asunto del monopolio que comentaba Milei, bueno, es algo discutible, ¿verdad? Y es una discusión interesante, filosófica y económica. Yo no estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que dijo Milei en el discurso, pero sí me parece muy estimulante y muy emocionante lo que comentaba ahorita, es decir, que haya dicho lo que dijo en ese preciso contexto. Pero veamos lo que dice Petro, que son como, parecen que calcados, pero al revés, ¿no? Petro estuvo en otro escenario y escuchemos el discurso de Petro. Con resolver los problemas que creemos son los más complejos, los más profundos, y que en el caso colombiano tienen que ver con dos temas fundamentales: la paz, cómo eliminar las causas y los factores que provocan violencia, y la desigualdad. Están ligados. Desigualdad social. Colombia depende cómo se mida, segundo, tercer país más desigual socialmente del mundo. América Latina en general es la región. Bueno, básicamente, ¿no? Empieza con el primer, los hits, es decir, la desigualdad. Milei dice que la justicia social es el gran demonio, y Petro es todo lo contrario. La desigualdad es el mayor problema de Colombia en particular y de los países latinoamericanos. Eso se esperaba que dijera eso, ¿verdad? Es una verdad de perogrullo ya, que pensamos que nuestros problemas de violencia tienen que ver con la desigualdad. No estoy en desacuerdo totalmente. Sin embargo, creo que el énfasis excesivo en el asunto de la desigualdad y de la justicia social es una tara que tienen los izquierdistas, ¿no? Donde creen que si todos fuéramos iguales, entonces todo el mundo sería feliz y entonces, ¿quién genera la riqueza, no? Voy a continuar, Silvio, ¿me permites? Aquí con otro tema. Minuto 1:20. La inequidad territorial. Inequidad. Y este es un tema clave. Colombia es un país que se fragmenta territorialmente, regiones muy diversas unas de otras, y parte de ese territorio, de esas regiones, son regiones excluidas desde hace siglos. Incluso, si me lo permiten, es la marca, la herencia que deja la esclavitud. La esclavitud. Un modo de producción que en América toda pervivió hasta muy entrado el siglo XIX. Bueno, entonces esto es algo que resuena muy bien en el Foro Económico de Davos. La esclavitud, todos estos problemas son históricos. Estamos acostumbrados ya a escuchar este argumento, ¿cierto? Que los problemas que tenemos hoy se derivan del colonialismo. Le faltó decir colonialismo, pero ahí lo está diciendo ya.
¿cierto? Está implícito, ¿no? La idea de la esclavitud, la desigualdad viene porque hubo esclavitud en el pasado, ¿verdad? Totalmente contrario a lo que habla Milei. Entonces, continuemos acá. En esto voy a anticipar que sí estoy de acuerdo con Petro en lo que va a decir ahorita. De una política antidrogas mundial, pero derivada de los Estados Unidos, que ha fracasado rotundamente. Y eso ha llevado a buena parte de la región latinoamericana a una crisis en la coherencia misma de su sociedad y de su democracia. Hay 1 millón de muertos, asesinados a través de 50 años de una política equivocada alrededor de las drogas. Bueno, en esto simplemente quería anotar que estoy de acuerdo y agradezco que Petro traiga esto a colación en este foro en particular. Es indudable que la guerra contra las drogas ha fracasado y es indudable que es un problema particular de Latinoamérica, está, ¿cierto? Recurrir al narcotráfico para activar sus economías, ¿no? Y esto tiene mucha relevancia relacionado a lo que está pasando en Ecuador. Sin embargo, digamos, no se le puede achacar el problema de la violencia en Latinoamérica solamente a la prohibición de las drogas. Ese es el error en que incurre los izquierdistas también y Petro en este caso, ¿cierto? La idea de que nosotros somos víctimas y por eso tenemos los problemas que tenemos. Esa idea siempre está subyacente pues en el temperamento pues del marxista y del izquierdista extremo, ¿no? Continuamos con Petro, porque ya en este discurso más adelante va a plantear pues, digamos, yo creo que lo más importante del discurso, que es la idea de, como siempre, Petro, utilizando el calentamiento global como una herramienta política. Entonces, aquí vamos. Que puede ser incrementar el cisma, la separación, la fragmentación. América en general tiene, como dije ayer, la chimenea al norte del CO2 y la esponja al sur. No solamente la selva amazónica, sino el enorme potencial de generación de energías limpias, con África los mayores del mundo. Bueno, entonces aquí esta es la metáfora que él utilizó en esta conversación todo el tiempo. Dice que el norte tiene las chimeneas que contaminan y que matan, mientras el sur tiene la selva, que es la esponja que va a salvar a la humanidad, pues. Y todo esto va dirigido, pues, a algo que va a decir después, que es que, digamos, hay que perdonarle la deuda a los países que están alrededor de la selva amazónica, porque ellos son el futuro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Fíjense, voy a poner aquí, cuando habla de la policrisis, esto le gusta mucho a Petro, ¿no? Hacer al respecto. El tema es que hace un año el foro acuñó la palabra policrisis. Habló de la guerra, habló del hambre, que en ese momento hundía en el mundo, producto de la pandemia, la enfermedad, la pobreza y el estancamiento económico. Y bueno, entonces, para ver el contraste con el discurso de Milei, ¿cierto? Mientras Milei nos estaba diciendo y nos está recordando que nunca hemos vivido en una época de tanta prosperidad y de comodidad y de prosperidad en la historia de la humanidad, y todo eso es gracias a la industrialización y al comercio libre, Petro, digamos, se inscribe mejor en la tradición de catastrofista. Yo sé que esa no es una palabra del español, pero es este casi que fetiche por la catástrofe, ¿cierto, Silvio? Es decir, policrisis, hay muerte, guerra, genocidio en todas partes. Y que creo que es caracteriza muy claramente, ¿no? Las dos formas de ver el mundo que están en debate pues hoy en día. Y aquí, bueno, Petro no podía irse sin mencionar el punto, lo que nos decía Daniel Carvalho el otro día, el punto G, ¿cierto? Hitler. No podía irse sin mencionar lo que más le gusta, que es, bueno, recordarnos a Hitler. Fíjense que Bill Gates está ahí, ¿no? Sentado con él en el mismo foro, en el mismo... Sí. Que tiene una raíz, un almendrón, es la crisis climática.
la crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie. Yo le llamo 1933 global. 1933 fue el día que subió Hitler al poder, fue el año de Hitler. Que siempre lo tiene que pronunciar porque él es un catastrofista, ¿cierto? Esto es una de las cosas que más me choca de Petro, del discurso de Petro, es la idea falsa, mentirosa, de que la especie humana está al borde de la extinción. Esto, desde luego, es una herramienta para ejercer, ¿cierto? Una manipulación, un chantaje, que más adelante en esta conversación lo va a exponer muy claramente y les voy a mostrar eso para terminar, ¿cierto? Y es la idea de que nos deben perdonar la deuda a los países del sur global porque nosotros vamos a salvar el planeta, pues. Aquí va. Aquí les tira el sablazo, como se dice, ¿no? La economía descarbonizada tiene que ver con liberar sus propios recursos. No necesitamos limonas. Nuestros propios recursos están supeditados, están absorbidos a través del endeudamiento, de la tasa de interés y el servicio de la deuda que pagamos. Por ejemplo, Colombia paga una prima porque se le considera riesgoso, como Brasil, como Venezuela, como Ecuador, como todos los países de la selva amazónica. Lo riesgoso hoy no somos los países que tenemos la selva amazónica, son los países del norte. Ahí está ya resumido, ¿cierto? La filosofía y la manera de ver el mundo, pues, de Petro y de los que, ¿cierto? Apoyan a esa forma de ver el mundo. Yo sé que muchas personas piensan como Petro, la idea de que nosotros tenemos el pulmón del mundo y que como la humanidad está a punto de extinguirse, le corresponde es a los países industrializados, o como los llama la chimenea del norte, tienen que apagarse. Que es, en otras palabras, ¿cierto? La filosofía del decrecimiento económico que ha estado en boga, pues, en los últimos años. Pero es impactante el contraste con Milei, ¿no? Una visión es hacia el futuro, como está en el título de este programa, una visión optimista, en cierto modo, ¿cierto? Podemos mejorar, podemos desde luego combatir el cambio climático sin destruir lo que hemos construido en términos de libre mercado. Y la otra visión, que es la de Petro, que es, estamos en policrisis, todo el tiempo en crisis, por lo tanto, permítanme a mí hacer las reformas que tengo que hacer porque yo soy el salvador del planeta y ustedes son, ¿cierto? Mis súbditos, ¿no? Sí, sobre todo mientras Milei le dice a los empresarios, ya dejamos de ver el video. Sí, ya paramos. Ya. Mientras Milei le dice a los empresarios, acá está Argentina, pueden confiar en nosotros, pues Gustavo Petro dice, vamos a dejar de explotar, vamos a dejar de producir y ustedes nos tienen que dar dinero porque somos el pulmón del mundo. De pronto te invito a que le bajes un poquito al volumen si estás escuchando el programa, Gustavo, porque hay una... No lo estoy escuchando. ¿No estás escuchando? No. Bueno, hay una... ¿Cómo se dice? Una repetición de lo que estamos oyendo, de cómo se escucha. Bueno, ¿qué opinan los oyentes sobre esto que hemos hablado, sobre el discurso catastrofista de Gustavo Petro en Davos? Petro chantajea a los empresarios hablándoles de la Amazonía, nos tienen que pagar por todo lo que hemos sufrido del sur, por el progreso del norte, un discurso que, como dice Gustavo Carvajal, es muy popular, nos escribe JR. Ese sujeto que quiere más impuestos para que su familia y toda la recua de burócratas parasitarias que hacen parte de su gobierno vivan sabrosos y puedan ir de vacaciones a sus asquerosos paraísos capitalistas. Nos escribe Ángela Velázquez, saludo, volví de mis vacaciones. JR nos escribió que Simón Bolívar no era todo falso lo que dijimos y que los socialistas por eso lo adoran tanto. Vamos a hablar ahora de las noticias de la semana, Gustavo. ¿Usted qué tiene para contarnos